Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos relacionados con el derecho. Hoy nos acompaña Santiago Cadavid, que está gozando de unas merecidas vacaciones, pero estamos Rafa Alonso desde La Coruña y Andrés Charria desde Bogotá. Hemos hablado de muchas cosas y no tenemos, me parece que es además bueno no tener como una línea, sino que vamos tocando temas y estamos muy metidos en el fútbol, que es tal vez lo que más nos toca y nos pide estudio. Y al menos en Colombia, no sé en España, pero en Colombia cualquier tema jurídico, cualquier conflicto, la amenaza siempre es que voy a ir a FIFA. Un club tiene un problema con otro club, voy a ir a FIFA. Un jugador tiene un problema con un club, voy a ir a FIFA, y un club tiene un problema con un jugador y dice, voy a ir a FIFA. Y eso es un mito. Eso es un mito porque no es tan claro que se pueda ir a FIFA siempre. Entonces vamos a hablar de eso. Rafa, buenos días. ¿En España ocurre algo similar? ¿La amenaza de voy a ir a FIFA es como que viene el coco? Hola a todos. Sí, yo creo que esa amenaza es universal en el fútbol, Andrés. No solo en Colombia, en España, sino en cualquier lugar. No hay una palabra que infunda más miedo, sobre todo en los clubes, que la amenaza de que van a ser demandados ante FIFA y las posibles consecuencias que ello puede traer en forma de prohibición de inscripción, deducción de puntos, etcétera, etcétera. Claro, pero no siempre se puede ir a FIFA. Ese es el principal problema, es que pues yo creo que si todos los problemas del fútbol se solucionaran en FIFA, pues serían unos edificios de juzgados laborales absolutamente enormes. Pero sí hay forma de llegar a FIFA. Lo primero que tenemos que decir es que a FIFA ya no le desagrada, pero básicamente no le interesa que los líos se ventilen por la vía ordinaria, por los juzgados laborales, juzgados civiles y a veces juzgados penales. Eso no le interesa. Y prefiere que, como diría mi mamá, que la ropa sucia se lave en casa. De manera que FIFA se inventó ya hace mucho tiempo, y hasta hace muy poco tiempo eran 2 cámaras, ahora son 3, se inventó el Tribunal del Deporte para que... el Tribunal del Fútbol, Andrés. El Tribunal del Fútbol, perdón, sí. El Tribunal del Fútbol para que el fútbol ventile sus problemas allí. Indicando que también espera que las federaciones nacionales copien el sistema para que, vamos a ver cómo, los problemas locales también se solucionen en los tribunales deportivos locales. Entonces, FIFA creó el Tribunal de Fútbol, pero yo quiero hablar de la competencia. ¿Cuándo realmente sí se puede cumplir con la amenaza de voy a ir a FIFA? Que es importante. Dice el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores en el artículo 22, sin perjuicio del derecho de cualquier jugador o club a elevar un caso ante un tribunal ordinario de disputas laborales, la FIFA tiene la competencia para tratar lo siguiente. Entonces, lo primero que es claro y que es clásico es que se puede acudir a la justicia ordinaria. No lo tengo tan claro en temas societarios y en temas civiles, pero en temas laborales lo dice FIFA, y ese es uno de los primeros mitos que hay que romper, es que se puede acudir a la justicia ordinaria. Tranquilamente, un jugador en España, en Colombia, en Argentina, en cualquier lado, pueden ir ante un juez laboral que en un procedimiento que puede ser largo o corto, como ya lo vimos la otra vez, va a decidir. Y acá en Colombia ha habido varios casos que han llegado a sala de casación laboral, donde al final, en última instancia,
se resuelve un problema laboral. En España, seguro que es lo mismo, Rafa. Sí, exactamente igual. Cabe la posibilidad de llevar cualquier asunto que es competencia del Tribunal del Fútbol, también se puede plantear ante los órganos judiciales competentes, tanto de la vía laboral, si es una disputa entre un jugador y un club, como, por ejemplo, por la vía civil, si es una disputa entre clubes. Luego estará el elemento internacional, claro. Será competente los tribunales españoles en la medida en que la parte demandada tenga su domicilio en España, sea un club español, por ejemplo. Claro, pero sí puede un jugador extranjero, comunitario o extracomunitario, tranquilamente acudir a la justicia ordinaria y decir: yo voy a demandar al club. Acá hubo un caso hace muchísimo tiempo. De hecho, hay muchos casos. Sí, es habitual. Es decir, un jugador español no podrá demandar al Paris Saint-Germain o al Manchester United, pero sí un jugador extranjero, un colombiano, puede mandar al Deportivo La Coruña o al Sevilla. Eso es lo primero. Acá es igual. Un jugador colombiano o un jugador extranjero podrán demandar ante la justicia laboral que se le resuelva un conflicto, normalmente pues evidentemente laboral, para que la justicia, repito, decida. En Colombia se demoran mucho y sé que en España también, y entonces aparece la segunda parte. ¿Cuándo podemos ir a FIFA? Cuando un conflicto puede ser manejado por FIFA, que ya vimos que es mucho más rápido, que es mucho más especializado y que, si bien los temas son casi siempre los mismos, no pago de salarios, alguna terminación por justa causa, si hay justa causa o no, y después de lo que deriva de esa terminación lo van a conocer. Pero ¿cuáles son los temas que conoce FIFA? Los tengo también en el capítulo 22, en el artículo 22 del reglamento de los estatutos de transferencia de jugadores. El primero me gusta mucho porque, yo repito, a mí me parece divertido. Y no lo digo como un cliché, sino que cuando uno tiene que hacer esa diligencia, los clubes se mueren de la ira. Dice: disputas entre clubes y jugadores en relación con el mantenimiento de la estabilidad contractual, si se ha expedido una solicitud de CTI y si existe una demanda de una parte interesada en relación con dicho CTI. En particular, por lo que se refiere a su expedición concerniente a sanciones deportivas o la indemnización por incumplimiento de contrato. Eso suena rarísimo, pero no es tan raro. Realmente, cuando hay un jugador que quiere salir porque no le pagan, nacional o extranjero en Colombia o en España, lo primero que uno le dice como abogado, o por lo menos lo primero que le digo yo es: yo te ayudo, pero busca club. Porque lo más difícil es conseguir club. Los clubes le tienen pereza y a veces no le ayudan. Entonces, repito, ¿qué ocurre? Yo soy un jugador que termina el contrato de trabajo con un club colombiano, pongamos con el Cali, porque no le pagan. Y él dice: no me pagan, tengo todo el derecho a terminar el contrato de trabajo e irme. Entonces aparece un club en Venezuela, o en Argentina, o en España, y dice: sí, yo lo contrato, firmo un contrato de trabajo, pero ya sabemos que para inscribirlo necesito un CTI que lo pido a través del TMS. Es toda una serie de siglas, parecemos gringos. Y cuando empiezan a cargar el TMS, el Cali va a decir: no, pero es que tiene contrato de trabajo. Y el jugador va a decir: no tengo contrato de trabajo porque el contrato de trabajo lo incumplió el Cali y por lo tanto me puedo ir. Y ese es el primer conflicto. Y es muy divertido porque los clubes patalean, los clubes dicen sí hay contrato de trabajo, no hemos pagado, pero es que hay un incumplimiento, pero nada, ahí no hay nada que hacer. Uno va, se pide el CTI, se carga el TMS, en este caso antes era por fax, y si no carga la información, inmediatamente se va a FIFA y sale muy rápido. Yo he tenido muchos desde ya hace 20 años, el último así famoso que me acuerdo porque hubo muchas broncas fue el de Santiago Arias, pero se seguirá haciendo. ¿Cómo es allá? Pues es lo mismo, pero ¿alguna experiencia personal, Rafa? Bueno, la experiencia es que ese tipo de asuntos se ganan en el primer asalto, porque lo importante es conseguir el CTI provisional. Claro.
ya has conseguido el CTI provisional, que es lo que te permite cambiar rápidamente de club, mientras ya se discutirá si tenías o no tenías justa causa para terminar tu anterior contrato o si le debes una indemnización, pero ese CTI provisional es el que te va a permitir empezar a prestar tus servicios a un nuevo club en otro país y por lo tanto esa es la verdadera victoria. Lo otro ya se verá. Además, con eso el club anterior pierde toda su fuerza de mientras no llegues a un acuerdo conmigo, yo no voy a dar la autorización. Si ya tienes el CTI provisional, ya has ganado la batalla más importante. Yo tengo ahí dos preguntas que nunca me han logrado responder bien, más o menos. Conozco uno. ¿Hay alguna vez que FIFA haya negado el CTI provisional? ¿Tú tienes algún conocimiento? Yo conozco uno. Sí. Acuérdate que en Rodríguez y Bueno autorizan la expedición provisional, pero después de un manotazo en la mesa del terrible Grondona, suspendieron ese CTI provisional y les tocó hacer rápidamente todo un proceso largo para, al final, decir lo mismo, que el jugador se va. Porque es casi imposible que nieguen esa solicitud por el derecho sagrado al trabajo, que yo estoy seguro que FIFA no va a vulnerar. No se va a meter en camisa de 12 varas diciendo, no, es que vamos a ver y por ahora no lo dejamos trabajar. Derecho al trabajo. Y la segunda es provisionales. Yo no conozco ningún CTI provisional que haya dejado, es decir, que haya terminado y que el jugador tenga algún problema. Yo siempre he dicho que es un CTI. Lo que pasa es que le dicen que uno es provisional y algunos clubes se ponen nerviosos. ¿Tú tienes algún conocimiento de por qué sea provisional? Es que ahora que lo dices, estoy pensando que yo lo que no tengo recuerdo es de que esos CTIs provisionales después se conviertan en definitivos a través de alguna notificación concreta, sino que se convierten en definitivos por el paso del tiempo. Es decir, te dan el CTI provisional, te inscribe tu nuevo club y ya no se vuelve a hablar de ese CTI. Ni de provisional, no, y no vence. Es como es provisional, ¿cuándo termina? ¿Cuándo vence? No, eso no. Efectivamente. Luego, ahora, la verdad, no sé, yo no tengo recuerdo. Supongo que se entiende definitivamente ratificado por la decisión final en el asunto de fondo, ¿no? Claro. Pero no hay un denunciamiento expreso como tal que yo tenga en mente. Yo no conozco, por eso, y nunca te van a decir, no, es que hay que pagar una indemnización y además cancelamos el CTI provisional y el jugador debe volver, porque esa es la otra. Tampoco conozco un caso donde el jugador tenga que volver al club de origen. Lo que dice FIFA al final es, usted pida dinero, pida sanciones siquiera, pero el jugador no se va a mover. Ese es el primer caso, los primeros conflictos. Siempre que hay la expedición de un CTI, obviamente para pedir un CTI tiene que ser una transferencia internacional. Si el club de origen niega el CTI o se hace el desinteresado, se va a FIFA y rápidamente, eso es una semana más. Tengo entendido que ahora si no carga el TMS, el antiguo club, ni siquiera es necesario acudir allí, sino que el CTI sale. Pero bueno, sigamos con la segunda forma de acudir a FIFA. Dice, artículo 22, competencia de FIFA, numeral 1, literal B. Disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador que cobren una dimensión internacional. No obstante, las partes anteriormente mencionadas podrán optar explícitamente y por escrito a que estas disputas las resuelva un tribunal arbitral independiente establecido en el ámbito nacional y en un marco de una asociación de acuerdo colectivo que garantice un proceso justo y respete el principio de representación. Bien. Un problema laboral que tenga una dimensión internacional lo va a conocer FIFA. ¿Cuál es la dimensión internacional? Es muy sencilla, no conozco otra definición. Que el jugador sea extranjero, es decir, un jugador argentino en Colombia, un jugador colombiano en España, un jugador italiano en Bulgaria, es una dimensión internacional y que haya un conflicto laboral, que no me pagan lo que es, que no me pagan cuándo es, que me despidieron, cualquier tema laboral que tenga una dimensión internacional. Y ese es el tema clave para acudir a FIFA. De manera que si un jugador colombiano amenaza a un club con ir a FIFA, a un club colombiano con ir a FIFA, eso no es más que una amenaza imposible de cumplir porque no hay forma
de llegar a FIFA porque no tiene una dimensión internacional. La dimensión internacional es esa. Yo tengo una pregunta, Rafa, es cuando son jugadores comunitarios, ¿también se puede acudir a la justicia FIFA? Es decir, un francés al que le da dinero el Deportivo La Coruña, ¿puede ir a FIFA? ¿O no se es un asunto de dimensión internacional también. Lo importante es que sean dos asociaciones miembros distintas. No tiene relevancia a estos efectos que sea dentro o fuera de la Unión Europea. Entonces, jugadores extranjeros están allí. Yo tengo una pregunta porque tengo esa duda. Hay jugadores que son nacionalizados o que tienen la nacionalidad. Messi, yo creo que tiene nacionalidad española. Correcto. Ahí, si Messi demanda al Barcelona, el Barcelona podría decir, no hay dimensión internacional. Porque Messi dice, tan argentino soy que soy campeón del mundo con Argentina. ¿Allí hay dimensión internacional? Es claro, la nacionalidad deportiva, pero la nacionalidad de la persona... Del pasaporte. Su nacionalidad tiene la nacionalidad española también, por lo tanto, yo creo que tendría toda la razón el club diciendo esto es una disputa interna, no tiene un elemento internacional. Sí, pero me iba a decir, pero ¿cómo no va a ser internacional si yo soy campeón mundial con España? Porque yo acá he tenido 2 o 3 jugadores que básicamente llegaron argentinos muy jóvenes, se nacionalizaron básicamente por el paso del tiempo. Me acuerdo de Galván Rey y ahora 2, Quintabani, tal vez, y hay algunos. Y yo siempre he tenido esa duda. Si a mí me demanda, si yo soy millonario, si está Tilger, que creo que era nacional, y me demanda, yo puedo decir, no, esto no tiene una dimensión internacional. No conozco el caso, pero... Yo creo que no tendría dimensión internacional esos casos, ¿eh? Como el ejemplo que has puesto de si Messi reclamase deudas vencidas al Barcelona. Para mí no sería un asunto de competencia de FIFA. Bueno, ahí están. Esa es una duda que siempre he tenido. Pues, cuestión distinta, ya poniéndonos a rizar el rizo, es que Messi la reclame estando en el Inter de Miami. Ahí sí. Entonces ya has cambiado de asociación miembro, pero desde luego si sigues estando en la misma asociación, te has fichado por el Atlético de Madrid, le reclamas a Barcelona, aunque tú juegues con la selección argentina, si tú eres de nacionalidad española también, para mí no hay dimensión internacional por el hecho de que tengas una nacionalidad deportiva de otro país. Entonces, primero, disputas con relación a un CTI, segundo, disputas laborales que tengan una dimensión internacional entre jugadores y clubes. Tercera, disputas con respecto a la relación laboral entre un club o una asociación y un entrenador que cobren dimensión internacional. Esto es relativamente nuevo porque antes no era tal la facilidad. Hoy en día, después de que FIFA redactó una buena parte reguló la relación laboral entre un director técnico y un club o una asociación, porque ya se puede, las asociaciones no tienen jugadores empleados, pero sí tienen técnicos empleados. Y entonces allí aparece un tercer conflicto que conoce FIFA. Técnicos con clubes o confederaciones. Claro, Colombia en este momento tiene un técnico argentino. Si hay alguna disputa, podrá ir a FIFA, porque tiene una dimensión internacional, a reclamar las acreencias. Tengo otra duda ahí, Rafa. En Colombia se utilizan, hay 2 dudas que tengo. No, y realmente es una nomás. Preparadores físicos, preparadores de arqueros, asistentes técnicos, que son todos un equipo que se forma cuando se contrata un entrenador. ¿Eso los conoce FIFA o no? Ese sí es desconocimiento total, no es una pregunta retórica. Pues la verdad, como no es nuevo lo de los entrenadores, también me pillas a mí in albis, pero voy a investigarlo mientras tú sigues avanzando con el siguiente tema. Porque es interesante. Acá hay 2 temas que hay. Antes había uno, yo lo escribí seguramente en una columna, y es que el técnico decía, a mí me pagan tal cantidad tal suma de dinero y yo la reparto entre mi cuerpo técnico. Deme $100,000 al mes. Muy habitual, sí. Claro, pero hay problemas laborales complicados y yo estoy seguro que en cualquier lado. Uno es, ¿quién paga la seguridad social? ¿Cuál es...? No el entrenador principal, obviamente. No, y sobre todo, a ver, mi entrenador principal es Rafa Alonso y está entrenando a Millonarios, pero Rafa Alonso trajo a 4 personas. Yo le doy $100,000 a Rafa y Rafa lo repartirá. Sí, y si le pasa algo,
a el preparador físico, que de todos modos tiene una relación laboral indudablemente con el club, pero que no tiene contrato de trabajo, por lo menos en papel, porque tendrá un contrato de trabajo verbal. Y segundo, ¿qué pasa si se enferma? Rafa no es el empleador, Rafa es un pagador. Entonces, claro, lo que se recomienda es hagan la bolsa completa, pero fírmenle contrato de trabajo a todos, y sobre todo los temas de seguridad social. Yo creo que ese es un riesgo que no puede correr un club. Pero ahí la pregunta es qué pasa si el técnico no le paga a su asistente técnico. Yo iría al club, pero la prueba es complicada. Pero bien, entonces... Mira, un apunte ya en relación con lo de si incluiría al resto del cuerpo técnico. Si la norma habla solo de disputas entre un club y un entrenador, tenemos que ir a la definición de entrenador que se hace en el reglamento de estatuto de transferencia. Y yo entiendo que esta definición solo da cabida al entrenador principal y no al resto de su cuerpo, porque presta atención, dice, entrenadores, la persona empleada por un club o asociación que desempeña una labor específica del fútbol y, primero, cuyas obligaciones consisten en una o más de las siguientes: entrenar a jugadores, seleccionar a jugadores para partidos y competiciones, que sería el caso del seleccionador nacional, tomar decisiones tácticas durante los partidos y competiciones, eso solo lo hace el entrenador principal, o, segundo, cuyo empleo requiere estar en posesión de una licencia de entrenador, conforme a la normativa nacional o continental de licencias. Claro, si para ser segundo entrenador te dicen que la licencia es de entrenador y no tiene una licencia de segundo entrenador, ya caerías aquí. Pero preparador físico, que no creo que te exijan licencia de entrenador, porque no tendría por qué. No, y de asistente técnico menos. Claro, yo creo que podríamos tener dudas quizá con los segundos entrenadores, ¿no? O con el entrenador de arqueros, que además por nombre... Con el entrenador de porteros también, efectivamente. Pero ya el resto, yo creo que no tendrían cabida ahí. Yo creo que lo que quiere FIFA es, como decimos en Colombia, el profe, y como dicen en España, el míster. Yo creo que es por ahí, pero habría que intentarlo. De todas formas, también podemos animar a la audiencia a investigar por sí mismos, porque se acaba de publicar, creo que ayer, la nueva edición comentada del Estatuto de Transferencia de FIFA. Así que en ese documento, que por cierto solo está en inglés, ¿no? Sí. Estando, como siempre, solo en inglés, podemos encontrar. Lo que pasa es que, claro, los comentarios se basan en decisiones, laudos del TAS, decisiones de las comisiones, y como el tema entrenadores es una novedad reciente, no sé si habrá algún caso en el que se haya planteado si un entrenador de porteros o si un preparador físico entra en el concepto o no de entrenadores. Pero si existe algo, habría que ir a buscarlo ahí como fuente. Sí, la versión en inglés de los comentarios del estatuto. Hoy es 1 de diciembre, es decir, que salió ayer, 30 de noviembre. Yo tengo un problema, y yo sé que eso es ecológicamente terrible, y es que yo lo imprimo en papel. No imprimo las 600 páginas que son, pero sí las primeras, las del reglamento, no las de los anexos. Y es un documento muy interesante que hay que ver. Además llama la atención, en Colombia, que somos tan chauvinistas, no se han dado cuenta, pero un reglamento tan interesante tiene en su portada una futbolista mujer colombiana, creo que es Linda Caicedo, pero no estoy seguro. Y hay que leerlo, hay que bajarlo, se recomienda muchísimo, porque sí es una guía importantísima del tema del fútbol. Entonces ya vamos 3. CTIs, disputas laborales entre jugadores y clubes, y disputas laborales entre directores técnicos, aunque acá se habla de entrenador, clubes y federaciones que cobran una dimensión internacional. Vienen 2 que además yo creo que están en vía de extinción, que las voy a leer juntas: disputas relacionadas con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas. El tema de la formación y la solidaridad, cobrarlo es un
real fastidio. Los clubes no pagan, se demoran, piden documentos. Acá piden hasta el certificado de vacunas del presidente. Es francamente desesperante. Algo que parece que es tan sencillo es, Tomás, pagaron 20 millones, sacamos el 5%, yo lo tuve 3 años, me toca el 1.5%, se acaba el cuento, es de no acabar. Cada vez es más difícil, los clubes formadores lloran, patalean, les cuesta, a veces inclusive tienen que acabar en el Tribunal Arbitral del Deporte, porque no les pagan. No les pagan y se hacen los pendejos los clubes grandes que no les representan mucho dinero, pero parte de la filosofía del fútbol es no pagar. Eso me lo dijeron a mí hace 20 años, no lo creía, hoy en día estoy absolutamente convencido. Cada vez se paga más, pero si se puede no pagar, es impresionante. La formación, para cobrar una formación de un club formador colombiano a un club profesional colombiano en Colombia es kafkiana. Ahí piden tal cantidad de cosas y piden y solicitan y la federación donde se debe ir no ayuda. FIFA se creó estas dos ítems para poder ir y cobrar. Entonces el primero es disputas relacionadas con formación y solidaridad entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas. Es decir, se transfiere un jugador al Real Madrid y un club colombiano, un jugador del Real Madrid al Manchester United y un club colombiano que tuvo firmado al jugador, que formó al jugador, quiere cobrar la solidaridad. Entonces tiene que ir a FIFA y elevar una demanda. Pero la segunda es todavía más complicada. Disputas relacionadas con la dimensión por formación y mecanismos de solidaridad entre clubes que pertenecen a la misma asociación, siempre que la transferencia del jugador que ocasione la disputa haya ocurrido entre clubes que pertenecen a diferentes asociaciones. Es mucho más sutil, pero digamos que todos los temas de formación y solidaridad, los cobros van a FIFA. Pero esto se ha acabado o se va a acabar o debería acabarse con la Cámara de Compensación. Yo estoy un poco apartado del litigio, quiero volver el próximo año. Tengo acá a mi socio que me hace caras. Pero tengo entendido que ya con la Cámara de Compensación, yo que asesoro a Santa Fe, lo veo, ya el dinero sale directamente. ¿Tú has tenido alguna experiencia, Rafa? Sí, o sea, lo que he tenido es falta de experiencia, lo que te quiere decir que el sistema está funcionando. Antiguamente, ¿qué sucedía? Había un traspaso de un jugador de una asociación a otra y los clubes formadores estaban ya leyendo en prensa el importe del traspaso y haciendo sus cálculos de cuánto les tocaba de porcentaje. Pasaba el tiempo, nadie les contactaba para pagarles y entonces es cuando venían a los abogados a decir, oiga, ayúdeme a cobrar porque a mí nadie me ha pagado. Era y sigue siendo una obligación del club comprador. Por mucho que entre ellos pacten, no, eso ya va incluido en el precio y te encargas tú de pagar a los vendedores. A mí me da igual lo que pacten entre ustedes. Lo que dice la norma de FIFA es que es el comprador el que tiene que pagar a los clubes formadores detrayendo ese 5% del precio y pagándoselo directamente a ellos. Ahora, ¿qué sucede? Que esos pagos ya no van por transferencia por otros bancos, como sucedía hasta ahora, sino que ahora se hace a través de ese banco propio que ha creado FIFA y a través de este nuevo sistema, con lo cual ya es la propia FIFA la que, entre todos los muchos requisitos que se comprueba de esa transferencia, está el que el 5% ya no vaya al club vendedor, sino que FIFA lo retiene para ser distribuido entre los formadores. Como el sistema funciona, no están llegando nuevos clubes diciendo a mí no me está llegando el dinero, quiero reclamar. Yo es de las reclamaciones que más pereza les tenía. Casi nunca la aceptaba porque realmente era chocarse contra las paredes. Y en el fútbol colombiano es peor, pero bueno. Pues te voy a decir, Andrés, y enlazándolo con lo que decíamos al principio, en mi caso eran mis reclamaciones preferidas, porque no tenía que llegar a la FIFA. Me bastaba un correo electrónico con mi membrete de abogado redactado en un inglés jurídico amenazando con llevar al club a FIFA
para que todos los clubes dijeran, no, por favor, no quiero ver a mi club demandado ante FIFA, deme el certificado de la cuenta de su cliente que ya mañana hacemos la transferencia. Bueno, nos ha ido, la suerte no ha sido igual. No, yo sí. Me acuerdo de la primera formación que cobré, que fue de uno de los jugadores más comentados en Colombia, que se llamaba Giovanni Hernández. Tenía una particularidad, es que jugaba haciendo cara de tragedia. De hecho, le decían cara de tragedia Hernández, y salió muy rápido, pero fue el único. De ahí en adelante, porque fue contra Colón de Santa Fe o River, no me acuerdo. De ahí en adelante fue imposible. Fue una solidaridad. Y cada vez se demoraba más y se demoraba más. Y en aquella época en que FIFA le ayudaba a los clubes, yo perdí 1-2 porque además perdí la paciencia y ya se quedaron. Bien. También te digo que en mi experiencia, cuanto más importante era la liga, más cumplía el club. Y cuanto menos importante era, se producía más impacto. Sí, bueno, es que la liga colombiana es una liguita. En eso sí, tienes razón. Viene otro, asuntos de complejidad jurídica fáctica en el proceso de revisión del EPPP. De acuerdo, ¿qué es el EPPP? No lo tengo. De acuerdo con el artículo 10, porque lo único que sabía ahí, disputas entre clubes de acuerdo con el artículo 18. Entonces, viene la tercera. Disputas de complejidad jurídica o fáctica en el proceso de revisión del EPPP. ¿Qué es el EPPP? No tengo ni idea. No lo preparé. Ahora mismo. Ya lo traeré para el próximo programa porque no vamos a hacer el programa completo. Y disputas entre clubes. Esa sí la conozco. Es decir, al club que hizo una transferencia, no le pagaron, el club que no envió el set. Cualquier disputa entre clubes de diferencia de asociación nacional. Real Madrid y Millonarios. Barcelona y Real Madrid no pueden ir a FIFA. Dale. Ya está, Andrés, perdona que te interrumpa. EPP, Electronic Player Passport. Pasaporte electrónico del jugador. No creo que haya muchos conflictos, pero bueno, lo pusieron ahí, por algo será. Son los relacionados con el mecanismo de solidaridad. Por ejemplo, oiga, que yo tuve a ese jugador de los 13 a los 14 años y en el pasaporte no aparece, que se me incluya. Ese es otro de los líos que hay acá. ¿Por qué eso? Exacto. Íbamos a cobrar formación y dice, no, es que ese no aparece acá. Y el jugador tiene las planillas donde jugó, la inscripción en la liga, pero no está registrado en la federación. Fotos donde jugó, no. Y modificar eso era difícil. Pero están las disputas entre clubes. Y disputas, de acuerdo con el artículo, y disputas entre clubes de distintas asociaciones que no corresponden a los casos previstos anteriormente. Entonces, esos son los conflictos que hay. Hoy solo vamos a hablar a dónde hay que ir. Y vamos a hablar de jurisdicción, pero ya no nos da el tiempo. Y es, el Tribunal del Fútbol tiene 3 cámaras. Los nombres nunca los he entendido, o bueno, sí, pero son bastante equívocos. Cámara de Resolución de Disputas. Habría que darle una vuelta porque no tiene mucho sentido. Lo vamos a ver. Es lo más contraintuitivo del mundo. Cámara de Resolución de Disputas, ese suena fácil. Cámara del Estatuto del Jugador. Y que uno pensaría, aquí es donde los jugadores van a reclamar, ¿verdad? Ahí no van. Pues no, esa es la otra. Ahí no van. Y de disputas. La Cámara de Agentes. Entonces, a la Cámara de Resolución de Disputas. La Cámara de Agentes, como es la última, es la única que está muy bien bautizada. Claro. Ahora, a los nombres de las otras dos hay que darles una vuelta. Pero ya nos acostumbramos. Entonces, a la Cámara de Resolución de Disputas decidirá sobre los casos descritos en el A, B, C, D y F. A, expedición de CTI. B, disputas laborales. ¿Entre club y jugador o entre jugador y club? Entre club y jugador. Disputas relacionadas con la indemnización por formación y solidaridad. Y F, las disputas con pasaportes electrónicos. Esas las conoce la Cámara de Resolución de Disputas. La Comisión del Estatuto del Jugador conoce disputas entre clubes, federaciones y entrenadores y disputas entre clubes de diferente asociación. Entonces, claramente está pidiendo a gritos que se llame Cámara de Entrenadores y Clubes. Y clubes, claro. Entonces, si un club A quiere mandar a un club B, tiene que ir a la Comisión del Estatuto del Jugador, que no tiene nada que ver, pero allá hay que ir. Y funciona. Y si un entrenador quiere demandar a un club, una federación, también tiene que ir a la Comisión del Estatuto del Jugador. Y el jugador nunca tiene que ir a la Comisión del Estatuto del Jugador. Nunca. Que ya es curioso. Es rarísimo. Habría que preguntarle, yo no sé qué era Montenegri, tal vez, ese debe saber. ¿Por qué tienen esos nombres? Bueno, de resolución de disputas
es posible, pero el estatuto de Porque jugador... probablemente nacieron con otras competencias y de los cambios hoy en día han quedado así. Sí. Pero no creo que fueran las competencias con las que nacieran. No. Y lo último es la Cámara de Agentes, que conoce disputas entre agentes, jugadores y clubes. Y acá hay un híbrido que, no sé, yo creo que lo van a cerrar, que dice que tenga que ver con una transferencia internacional o que haya tenido que ver con una transferencia internacional. Yo tengo un cliente, Federico Villarreal, que fue el que manejó el paso de Zapata, ¿cómo se llama Zapata? O bueno, Davinson Sánchez o Zapata, pero me acuerdo de Zapata que pasó de Estudiantes de La Plata a Nápoles, Duván Zapata. De Estudiantes de La Plata a Nápoles, después pasó por 4 clubes más. El Atalanta. Acabó en Atalanta y ahora está en el Torino. Una disputa que haya entre la transferencia de Atalanta a Torino, como tuvo una transferencia internacional cuando pasó de Estudiantes de La Plata a Nápoles, la va a conocer la Cámara de FIFA. Yo no sé. Solo eso, también ahora también genera un mecanismo de solidaridad que antiguamente no lo hacía. Claro, claro. Entonces, esos son los conflictos donde podemos ir a FIFA. De hoy en 8, le pasaré la palabra a Rafa, que es más litigante que yo. De hoy en 8 vamos a ver cómo se hace. Ya FIFA tiene todo muy bien estructurado para que sea muy barato, muy rápido y funcione. Yo tengo una pregunta, Rafa, te la hago ahorita porque no se necesita ser abogado para litigar en FIFA. ¿Y qué te parece si ahora digo, lo contestaremos en el próximo programa? Bueno, lo contestaremos en el próximo programa. Rafa, muchas gracias. Ya sabemos cuándo podemos ir a FIFA. Después vamos a decir cuándo, si no se puede ir a FIFA, se puede ir a la Federación Colombiana o a la Federación Española. Y vamos, pero de hoy en 8 vamos a hablar de cómo se va a FIFA. Perfecto. Rafa, hasta la próxima. muchas gracias.